Lo que comenzó como la búsqueda del joven Robert Pist terminó siendo un descubrimiento perturbante para la comunidad de Illinois, Estados Unidos. Las autoridades decidieron investigar la casa de John Wayne Gacy como posible asesino de Robert, ya que los habían visto juntos por última vez. Pero la búsqueda dentro de la casa de John fue una locura, pues dentro de esta fue encontrada una habitación para torturar personas y en la mayoría de los cuartos de la casa habían fosas para enterrar cuerpos. Muchos de los familiares y amigos de John Gacy lo consideraron como una persona muy correcta y con un amplio corazón para ayudar a todo aquel que lo necesitara, pero lo que nunca llegaron a imaginar es que su vida era un simple engaño, pues realizaba actos muy oscuros que disfrazaba bajo el personaje de un payaso amigable. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Illinois, Chicago, siendo el único varón entre 3 hijos de los señores John Stanley Gacy y Marion Elaine. Vivió una dura infancia debido a que su padre, bajo los efectos del alcohol, solía golpearlo fuertemente y abusar físicamente de su madre. John solía ser muy cercano a su madre y a sus 2 hermanas, pero su padre veía esto como un acto femenino, por lo que solía golpearlo con un cinturón en diferentes partes de su cuerpo, siendo estos problemas familiares causantes de graves traumas y problemas sexuales en su etapa de adolescencia. En muchas ocasiones John quiso agradar a su padre con diferentes actos, pero fueron pocas las veces que recibió aceptación por parte de él. Por el contrario, su padre lo solía llamar niño de mami, entre otros insultos que repetía con bastante frecuencia. A la edad de 9 años, John fue abusado por uno de los amigos de su padre, lo que le generó un trauma. Además, en este mismo rango de edad sufrió un fuerte golpe en su cabeza a causa de un columpio, lo que creó un coágulo de sangre en su cerebro, generándole desmayos constantes, pero para su padre esto no era más que una actuación para dar lástima, motivo por el cual era castigado, hasta que lo vio un doctor y aseguró que John tenía dicho coágulo. Uno de los motivos que creó inseguridades en John Gacy es que se mudaba de casa muy seguido, lo que hacía que entrara muchas veces a diferentes escuelas, siendo esto uno de los motivos por el cual no se pudo graduar. Muy relacionado también estaba el comportamiento que solía tener con sus compañeros, ya que para algunos actuaba de manera muy extraña y extravagante, lo que hacía que se alejaran de él. Con el afán de cambiar su estilo de vida, decide mudarse para Las Vegas, en donde encuentra trabajo dentro de una funeraria, como preparador y embalsamador de cuerpos. En este trabajo despertaría un gusto hacia los hombres jóvenes, pues los cuerpos que entraban con estas características recibían un trato especial, como caricias, entre otras cosas. Siendo estos actos los que le generarían un choque emocional, que lo obligarían a salirse de su trabajo. Una vez estando en Las Vegas, John Gacy termina sus estudios de gerencia empresarial, los cuales pudo comenzar a aplicar en una empresa de venta de zapatos en la que estaba trabajando. Fue en este momento de su vida donde pudo desempeñarse como colaborador comercial, permitiéndole que se asociara con comerciantes. Ahí pudo conocer muchas personas y realizar campañas políticas para engrandecer su nombre. Dentro de sus labores como voluntario comercial conoció a la joven Marilyn Myers, quien trabajaba como bibliotecaria, siendo ella la que se convertiría en la esposa y madre de los hijos de John. Gacy tuvo 2 hijos con Marilyn, y el día del nacimiento de su primer hijo no estuvo en el parto, debido a que se encontraba borracho y teniendo relaciones sexuales con uno de sus compañeros de trabajo. Al comenzar a ascender dentro de la empresa en la cual estaba trabajando, empezó a reclutar hombres jóvenes a los cuales les obligaba a realizar actos sexuales. Dentro de estos actos, participaba su esposa, que tenía conocimiento acerca de las orientaciones sexuales de John. Debido a la vida que comenzaba a llevar John, empezó a consumir drogas, a tomar mucho alcohol y a ser regularmente infiel a su esposa. Ya que deseaba volver más íntimos sus encuentros con otros hombres, decide realizar una habitación en su sótano, donde podría invitarlos a beber y mantener intimidades con ellos. Su primera víctima fue Donald Burris, de 15 años, al cual le ofreció una bebida, que terminaron siendo muchas, hasta el punto de que el joven casi perdiera el conocimiento. Aprovechándose de su estado, John Gacy lo obligó a tener intimidad con él y lo amenazó con que atentaría contra su integridad si le contaba a sus padres, pero luego de salir de ahí Donald les contó, por lo que en 1968 John fue arrestado, pero este se defendió alegando que querían dañar su imagen. Luego de algunos estudios por lo sucedido, se dictaminó que John tenía trastorno de la personalidad antisocial. Por tal motivo, aunque en repetidas ocasiones se declaró inocente, fue condenado a 10 años en prisión. Pero debido a que estuvo teniendo excelente comportamiento desde la prisión, fue dejado en libertad condicional luego de cumplir 18 meses de condena, con la sentencia de que sería vigilado durante los siguientes 12 meses. Luego de salir de prisión, su esposa Marilyn le solicitó el divorcio y John aceptó sin ningún problema, llegando a tomar la decisión de que tampoco volvería a ver a sus hijos, puesto que regresaría a Chicago, justo al lugar donde vivió con sus padres.
Una vez había regresado, recibe la noticia de que su padre había muerto de cirrosis a causa de sus excesos con el licor. Estando de nuevo en Illinois, Chicago, un lugar en donde se desconocían sus antecedentes, decide comprar una casa, por lo que le pide a su madre que le ayude a comprarla, adquiriendo así la propiedad ubicada en Avenida Oeste Summer Drive 8213. Obtuvo un recibimiento especial por parte de sus vecinos, quien veían en Ion una persona carismática y que siempre estaba ayudando a la comunidad. Pero lo que más hizo elevar su respeto por la comunidad fue su personaje de payaso, llamado Pogo, el cual quería llamar la atención de los niños para darles un momento de entretenimiento en lugares en los que se reunían las personas del barrio. Lo que muy pocos sabían es que bajo ese traje escondía las peores intenciones, pues su pensamiento estaba totalmente trastornado y sentía la necesidad de hacer mucho daño con tal de cumplir sus fantasías. Después de un largo tiempo viviendo en Chicago, decide crear su propia empresa de construcción llamada PDM Constructor, donde él cumpliría las funciones de reclutamiento de empleados, utilizando su poder así, para contratar solo hombres que no superaran los 22 años de edad. En 1972 comenzaría la carrera asesina de John Wayne Gacy, quien el 2 de enero recogió en la parada de autobús al joven Timothy McCoy, engañándolo con que ya estaba bastante tarde. Después de esto lo llevó a su casa y al día siguiente lo asesinó, realizándole varias puñaladas. Una vez Timothy estaba muerto, lo enterró bajo su casa en la zona del garaje. En este mismo año John Gacy decide casarse de nuevo, con Carol Hoff, una antigua compañera de la escuela secundaria. Carol estaba saliendo de un divorcio, encontrando en Ion una gran persona para sanar su dolor. Carol ya conocía que a Ion le gustaban tanto hombres como mujeres y conocía de su estancia en la cárcel. En el año de 1975, su esposa sospechaba que Ion estaba manteniendo relaciones sexuales con jóvenes en el sótano de su casa. En uno de esos encuentros, un empleado de Gacy llamado John Butkovich, de 16 años, desapareció en extrañas circunstancias. Las autoridades le preguntaron a Gacy si conocía del paradero de John Butkovich, a lo que respondió que en las horas de la noche habían discutido acerca del salario, pero que este se fue luego de llegar a un acuerdo. La realidad era que Gacy lo invitó a su casa para beber y hablar acerca de los salarios, pero luego de que el joven estaba borracho, lo estranguló y enterró su cuerpo en la zona del garaje, ya que tenía un hueco para colocar unas baldosas de drenaje. Debido a la poca intimidad que existía entre Gacy y su esposa, ella decide terminarle, además de que constantemente lo veía viendo revistas de hombres semidesnudos y siempre solía prestarle más atención a este tipo de imágenes que a ella. Luego de haber terminado su relación y no tener que rendir cuentas a nadie, con esto decide realizar sus peores actos. Tal fue el caso, que muchos de sus vecinos aseguraron que en altas horas de la noche se escuchaban fuertes gritos y que constantemente lo veían con hombres que entraban a su casa. Misteriosamente, en el año de 1977, desaparecieron 3 jóvenes, el primero llamado Darrell Sampson, el cual Gacy asesinó y lo enterró debajo del comedor. Luego muy seguidamente desaparecieron Randall Refect, de 15 años, y Samuel Stapleton, de 14 años. Ambos iban camino a casa y fueron secuestrados por Gacy. Muchos jóvenes comenzaron a desaparecer en Chicago, sin dejar ningún tipo de rastro, pero existía en común su labor dentro de la empresa PDM. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial del río Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. El cadáver apareció con ropa interior metida a presión en su garganta. El 12 de noviembre apareció un segundo cuerpo apenas a 5 kilómetros del anterior en el mismo río. El cadáver fue identificado como el de Frank Landinghin. Él también tenía ropa metida en su garganta. La reputación de John Gacy comenzó a crecer cuando se reunió con la esposa del presidente en un desfile organizado por él mismo. Ninguna de los investigadores sospechó de John Gacy hasta la desaparición de Robert Pist, quien era un chico de 15 años, que escuchó acerca de la empresa PDM y habló con Ion para trabajar con él, por lo que Ion lo recogió en su actual trabajo, y más nunca se supo de Robert. Una compañera de trabajo de Robert Pist alertó a las autoridades diciendo que ella había visto cuando su amigo se había ido con John Gacy en un auto, por lo que la policía comenzó a realizar seguimiento a John, razón por la que se estaba sintiendo muy molesto. El 22 de diciembre de 1978, John Gacy acudió a sus abogados bajo los efectos del alcohol, con una mirada muy perdida y sin tener coherencia en sus palabras. En este estado de conciencia, confesó a sus defensores que había cometido una gran cantidad de crímenes y asimismo realizó un plano de su casa dando la ubicación exacta de los cadáveres.
Luego de 6 días de excavación por parte de las autoridades, se encontraron los restos de 29 cuerpos, pero John Gacy comentó haber matado 33 individuos, siendo los demás cuerpos lanzados al río. Dentro de sus confesiones está la del asesinato de Robert Piest. John Gacy dijo que había lanzado el cuerpo por el río y que había dormido junto al cadáver el 11 de diciembre. Robert Piest fue hallado muerto a una larga distancia desde el punto en que fue arrojado. Además, se encontraron otros 4 cuerpos, los cuales también habían sido víctimas de John Gacy. En los juicios se declaró inocente, afirmando que tenía trastorno de la personalidad y que dentro de él existían 4 personas: el político que ayudaba, John Gacy, el payaso y el monstruo que lo dominaba. Ante estos intentos fallidos, el 12 de marzo de 1980 fue declarado culpable de 33 asesinatos con premeditación y alevosía, conocido así como el mayor asesino de los Estados Unidos en su momento. Fue condenado a varias cadenas perpetuas y penas de muerte, siendo su ejecución establecida para el año de 1980, pero con retrasos y entrevistas su pena se alargó hasta el 10 de mayo de 1994. Fue ejecutado por inyección letal y antes de morir aseguró que nunca sabrían dónde se encontraban los demás cuerpos. Su modo de operar siempre fue el mismo. Desde su posición como propietario de la empresa, identificaba a aquellos jóvenes que tuvieran necesidades económicas y les ofrecía oportunidades de trabajo mediante acuerdos que se llevarían a cabo en su casa. Una vez allá les ofrecía alcohol y drogas hasta que estuvieran inconscientes, abusaba de ellos y los asfixiaba hasta matarlos, para luego enterrar sus cuerpos dentro de su casa. John Gacy fue capaz de llevar una doble vida, en la que se hacía ver como una persona muy amigable, pero escondía sus pensamientos más malévolos como asesino serial. No olvides suscribirte y dar like, para que te enteres de nuestro contenido. Nos vemos luego, Universales.